¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Second Life o Segunda Vida. Hoy vamos a convertir unos servilleteros en un collar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, a lo mejor tenéis uno o tenéis varios. En mi caso, como tenía 6, pues he traído los 6. Entonces serían los servilleteros. Luego también un automático, que podría ser, dependiendo del tejido, un automático invisible. Nosotros vamos a poner este que es dorado porque bueno, son muy bonitos y los tenemos en el atelier para otros diseños también. Y al final el dorado, bueno, pues es muy neutro y tampoco se ve. Hilo del color del tejido que vayáis a utilizar, en este caso es este azul. Y bueno, lo que es aguja, dedal, para luego poder hacerlo. Entonces vamos a empezar con este diseño. Y bueno, a mí la verdad es que estos servilleteros me encantan y me daba muchísima pena no poderlos utilizar. Si os fijáis, están pintados a mano y justo es el mismo color que, bueno, pues que uno de nuestros tubos. Entonces pensé que quedaría muy bonito mezclarlos. Entonces vamos a empezar a meterlos por el tubo. Y bueno, a mí me gusta más hacerlo en número impar, con lo cual uno de estos nos sobraría. Vamos a marcar primero el centro, que sería este, para que luego el collar también tenga ese centro, porque bueno, me parece más bonito un centro y luego ya ir marcando las esquinas. Entonces aquí habría otro. También con el metro lo que podéis hacer es medir exactamente, yo lo voy a hacer a ojo ahora, pero viene bien medirlo para que estén a la misma altura, porque una vez que luego Inés, que va a hacer las presillas a mano, pues luego ya es mucho trabajo cada presilla y no lo vamos a estar moviendo. Entonces medirlo muy bien y cuando estéis ya seguros, pues ya se fija. ¿Veis? Aquí ya iría uno, luego estos dos y nos daría para poner otro más arriba. También haciéndolo aquí ya simétrico. Vamos a poner aquí. También está bien medir la separación, ¿no? Si os da para hacer la misma separación y si no, bueno, pues se calcula a ojo que quede bonito y proporcionado. Entonces este, bueno, pues iría aquí. Y estiráis bien el tejido para que luego la presilla quede perfecta. Si queréis enseñar más un dibujo del servilletero, habría que estar girándolos. Por ejemplo, vamos a enseñar las flores, que esta parte es muy bonita. Entonces lo haríamos así. Y quedaría así. ¿Y ahora qué hacemos? Lo vamos a probar en el maniquí para ver que el resultado es el que queremos, para después ya coserlo. Y luego aquí, pues simplemente le haremos así un atadito con el mismo hilo y le pondremos el automático, para que sea luego muy cómodo de quitar y poner. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues queda muy bonito. Y aquí llevaría arriba. ¿Veis? Es muy importante siempre luego probarlo. Queda muy espectacular porque bueno, acaba siendo un collar pues muy grande, con lo cual con algo muy sencillo, con una simple camiseta o con un top, pues ya te viste mucho. Vale, pues ahora vamos a pasar ya a coser la presilla del centro. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer el collar. ¿Qué tal, Inés? Muy bien, ¿qué tal? Pues nada, vamos a empezar. Yo creo que es mejor coser uno, porque al final las presillas son muy entretenidas, sí. Que Inés, vamos, las hace con una maestría. Y ya con una ya sabéis hacer el resto. También se podrían dar unas pasadas con el hilo por dentro, que eso claro tardáis muchísimo menos, pero lo suyo para que quede además muy bonito y muy firme es hacer la presilla. Claro, para que quede más Inés? bonito, sí. Hombre, mucho más.
Claro. Y así cuando el collar se vea del otro lado, pues se ve lo bien hecho que está. Vale, vamos a dejar la flor por delante, ¿no? Yo creo que sí, que queda muy bonito, porque además si lo dejamos todas que se vean las flores, que además como está pintada a mano son asimétricas, pues yo creo que eso queda precioso. Entonces habría que dejar la flor aquí, con lo cual la presilla la tendrías que hacer por detrás. Vale. Y un poco a la misma altura que la flor que tienes por detrás. Claro. Porque tiene una flor por delante y otra por detrás. Pues vamos a sujetarlo así. A ver. Vale, la complicación que tiene esta presilla es hacerlo con el servilletero ya dentro. Claro. Pero bueno. Empezamos rematando un poquito. Con doble hilo rematamos hacia el principio y ya pasamos a hacer los dos puentecitos para hacer la presilla. A ver. Bueno, en este caso el tejido, como está microplisado, también, claro, a lo mejor te cuesta más, ¿no? Porque se queda como escondido. Claro. Lo que pasa es que hay que coger bastante tejido para que aguante la presilla. Claro, porque además este tejido, aunque parece muy gordo porque está plisado, luego es muy, muy, muy finito. Es un poliéster súper fino, ¿verdad? Sí. Parece un forrito así. A ver. Me está costando meter. Vale, pues ya que tenemos los dos puentecitos para la presilla, empezamos a hacer los nuditos. Voy a cortar el hilito este que sobra, que se me ha quedado ahí. Uy. Y para hacer las presillas se hace utilizando el punto la puntada de ojal o festón, que se llama también. Y eso sí, hay que pasas la aguja, le das la vuelta al hilo y ya tiras. Y se va quedando todo en el mismo lado. Uy. Hay que tener paciencia porque se tarda. Y así todo hasta que se llega al final. El servilletero, como es tan gordo y además resbala un poquito, pasar la aguja cuesta un poco. Pero bueno, con paciencia se hace. Es importante que no os queden los nuditos uno encima de otro. Hay que separarlos un poquito.
Mira, ya llevamos la mitad, no queda nada. Ay. También tened cuidado, estos servilleteros, como están pintados a mano, hay que tener cuidado con la aguja de no clavarla y estropear el dibujo, aunque esta vaya a ser la parte de atrás, pues tiene que quedar bonito. A ver, vamos a separarlas ahora un poquito. ¿Qué tal, Inés? Qué bonitos quedan los nuditos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hay que hacerlo despacio para que no se enreden. Claro. Sí, hay que hacerlos así, con calma. Claro. Pues fíjate, es que tenía estos servilleteros tan bonitos, me los trajo mi amiga Tatiana. Le mandé una foto, porque digo, Tatiana, ¿me los trajiste de Moldavia o de Rusia? Y dice, pero si es que no me acuerdo, han pasado tantos años. Y bueno, le mandé una foto y me dijo que piensa que son rusas, sí, que es un tipo de artesanía que se hace allí y es madera y luego los pintan a mano. Y me daba una pena porque los tenía guardados y no los usaba como servilletero porque no me gusta el uso de los servilleteros. Claro, así los puedes lucir además. Claro, y además fuera de casa. Y me recuerdan a ella. Y luego qué casualidad el color azul del tío. Es que es el mismo, ¿eh? Sí, sí. Queda precioso, resalta un montón el dibujo. Me encanta cuando los mueves con la uña para que no se amontonen. Claro, para que no queden unos encima de otros. Claro. A ver, se me hace un nudo. Fíjate ahora para verano, qué bonito, con una camiseta blanca y unos vaqueros. Sí. Es que me parece ideal. ¿Es el mismo ejercicio que hiciste otro día? Sí, las presillas, al final la forma de hacerlas pues es la misma. Hombre, y la verdad es que se utilizan para tantas cosas. Claro. Y para las colas de las novias son, pues la verdad que están muy bien, porque aguantan mucho peso. Al final... Hay que rematarlas bien para que no se rompa el tejido. Ese es el truco, para que aguante bien el peso. Claro. Hacer bien el remate. Hombre, lo que hacemos normalmente también con las colas es
poner aparte otros 2 puntos de apoyo, que lo solemos hacer con imperdibles por dentro. Porque al final la presilla está muy bien porque te marca un centro, cuando las colas llevan una costura en el centro de espalda, y eso también te ayuda como referencia. Pero cuando pesan muchísimo, le solemos poner como 2 puntos de apoyo más. Claro. Porque en este caso, bueno, la verdad que estos servilleteros no pesan nada. No. No, son una gozada. Tampoco te puedes poner en un collar una cosa que pese muchísimo, porque luego no... Luego no puedes llevarlo, claro. Venga, ya nos queda poquito. Sí, qué rápido lo haces, qué maravilla. Porque tiene recorrido al final, ¿eh? Sí, sí. Parece pequeñito el servilletero, pero... Y luego vamos a ver lo que vamos a hacer con el otro servilletero que ha sobrado. Uy, menos mal. Vale, cuidado con los nudos, porque una vez que aprietas, como se te haya quedado un nudo ya es difícil quitarlo, así que hay que intentar quitarlo antes de apretar. Ahí está. Claro, luego también hay que hacer la apretadita, ¿no? Sí. Porque el servilletero resbala. Sí, Como tiene, yo creo que le ponen un barniz. Cuando ya terminan de pintarlo, parece que lleva como Sí, una lleva capita, como una capita brillante. de barniz. Mm. Sí. Y eso también hace que resbale. Vale, pues una vez llegamos aquí al final de la presilla, rematamos como hemos rematado al principio. Bueno, y esta primera presilla ya estaría. Qué bonito. Hay que queda. tener en cuenta, claro, a la hora de hacerlas en los demás, que quede detrás, que quede siempre en la misma zona, en la que no se va a ver, porque como hagas una aquí detrás y otra aquí delante, Claro, pues se te ve. sí. Centrar los dibujos y, Claro, y hacer las presillas en el mismo sitio. vale. Pues ahora hacemos aquí el cierre, ¿no? Claro, en este caso, como va todo rizadito, pues lo que habíamos pensado era, nada, atarlo con el hilo. Simplemente hacerle unos ataditos. Vamos a hacerlo con hilo doble para que aguante un poquito más. Sí. Vale, pues a ver, a esta altura, ¿no? Sí, que quede muy cerradito, porque no nos interesa que haya ahí mucho tejido en el final. Claro, Cuanto más arriba, mejor. pues vamos a intentarlo hacerlo aquí, a ver cómo lo sujeto. ¿Quieres que te lo agarre yo mientras tú le pones el hilo? No, no te A lo preocupes, mejor yo es creo que más así, fácil. si una vez que le dé ya lo primero, la primera puntada. Vale, para esto vamos a empezar dándole una puntada sujeta, como hemos hecho para empezar y para terminar las presillas.
Claro, en este caso lo vamos a dejar abierto, pero si cogéis otro tipo de tejido, también lo que podéis hacer es rematar las puntitas y ya está. Claro. O si no va así, Por eso, se claro, puede meter arrugado, para adentro sí, y ya darle está. una puntada invisible o algo así. Y ya se queda ahí más, Vale. más chiquitito. Vamos a hacer primero un poquito así y ahora ya le damos puntadas pasando de un lado a otro. Parece una flor o un coral, Sí. visto desde aquí. Qué bonito queda. Esto al final es un poco aleatorio como se pueda, de un lado a otro, para cerrarlo todo lo posible. Pues tenemos que investigar este tipo de artesanía, Sí. porque es súper bonito, ¿eh? Es que claro, Tatiana no se acuerda porque a lo mejor han pasado más de 20 años desde que me los trajo. Claro, igual ya ni se hace. Que ya no me acuerdo. Así por lo menos está controlado. A Sí. ver, eso no pasaría con otro tipo de tejido. Porque además este como está un poco vivo. ¿Así o lo apretamos más? Yo creo que así es suficiente. Vale, pues nada, otra vez Como rematamos. luego le vamos a poner el automático. Claro. A ver, si encontráis el automático, lo queréis forrar del mismo color del tejido, pues también estaría bien. Lo que comentaba antes Inés es que estos, como los tenemos para otros diseños y al final es neutro porque es así Claro. doradito, pues bueno, Sí. le vamos a poner este. Vale, pues vamos a repetir lo mismo en este lado y le ponemos el automático. También quedaría muy bonito si el alfiletero, el servilletero es más pequeñito, también quedaría precioso, ahora que lo estoy viendo ahí tumbado, de cinturón, también puede Sí. quedar ideal. Pues sí, si fuese un poco más planito, ¿no? Claro, o un poco más pequeño, Claro. para que no haya tanta cantidad de tela porque son gordas Sí. en la cintura. Vale, pues ahora que tenemos ya esto apretado, vamos a ponerle los automáticos. Los tenemos aquí. A ver, Estos automáticos son preciosos, Sí. pero son muy pesados de coser, ¿verdad? bueno, ahora veremos. Vale, con hilo doble también. Hoy todo con hilo doble. Empezamos rematando un poco. Y ya los pasamos por aquí.
Mira, podemos aprovechar para seguir apretando Sí, un poco esto. pues viene bien, es verdad. Claro. Ahí está. Y tanta capa que no sé por dónde sale Ya. la aguja. A ver si encuentro el agujero. Y ahora ya voy a rematar y sigo con los otros. Me paso aquí. Me encanta el color azul este que tiene, ¿verdad? Es precioso, Porque sí, es un sí. poquito plomo. Sí, Es súper bonita. Va con todo. sí. Bueno, nos quedan dos sujetes aquí para el automático. La mosca. A ver, se me enreda aquí con la flor que hemos hecho. Sí, es que esas puntitas, ¿verdad? Sí. Son muy traicioneras. Esas puntitas que salen. Me estaba acordando ahora de una receta rusa viendo los automáticos, viendo los servilleteros. No sé si la conoces, es una receta es una sopa que allí se toma muchísimo con remolacha, que se llama No. borscht. No, Ah, pues está muy rica. La hacen con carne, patata, repollo y claro, lo de la remolacha es que le da un sabor. claro. Me acordaba ahora al verlos. A ver, que se me está. Hay un restaurante ruso muy bueno en Madrid que se llama Rasputin, que nos encanta ir. Y tienen la sopa esa. Y la verdad es que sí que tienen este tipo de artesanía. En servilleteros no lo he visto, pero sí que me suena haber visto. Bueno, tienen unas cucharas también muy bonitas, también de madera. Lo tienen decorado precioso.
Ahora ya estoy rematando el final del automático de esta parte. Qué bien queda, ¿eh? Ahora ya que se ve apretadito, Sí, ¿verdad? queda fenomenal. Bueno, pues una vez tenemos este puesto, vamos a poner el otro. Eso, y también fijaros muy bien que esté en el mismo sitio para Claro. que luego coincida, porque si no, luego si retuerce, Este lo hemos puesto así, claro, en si este retuerce lado, pues, y se ve, luego aquí. queda muy feo. Claro, Bueno, el plisá lo disimula más, pero en otra tela se notaría. sí. Y mira, hablando de remolacha, el tinte de la remolacha, claro, tiene un color precioso. También Sí. se utiliza mucho en textil. Te queda un color así como muy intenso morado. Para teñir, además es que tiñe de verdad, ¿eh? Sí. Mira, el otro día justo que las compré naturales y cuando las pelas se te quedan las manos, ese color tan bonito. Para las telas es un tinte precioso, la verdad. Los automáticos convencionales de todas formas no son tan difíciles de coser como No. estos, ¿eh? Es que estos... Estos cuestan un poco y además al tener tantas capas de tejido aquí, Sí. Qué bonito, estoy deseando probarlo, ¿verdad? Para que ya se ve. sí, sí. Mira, ya casi terminamos. También si lo queréis hacer con un pañuelo y no lo queréis condenar el pañuelo al collar, lo que se puede hacer es hacer uno nada más en el centro, uno de los servilleteros en el centro, y el pañuelo se le puede poner un alfiler de perla, que te lo quitas y te lo pones, ¿verdad? Sí, o si es finito, a lo mejor Claro, con un nudito. o un nudito. En este caso lo vamos a dejar fijo como collar, pero si no... Mira, tengo uno de plata muy bonito que va solo y es como más pequeño, podemos hacer ese ejercicio otro día Claro. también Sí, y hacer más, y bueno, lo vamos a pensar porque este también puede quedar precioso y más sencillo. sí. Mm. Vale, pues ya remato esto y se termina. Qué rapidez, qué maravilla. Y ahora tendríamos que probarlo. Claro, ahora lo vamos a probar. Vamos a ver ahora cómo ha quedado el collar. Lo vamos a probar en el maniquí. Qué bonito, Inés. Sí, queda muy bonito. Vamos a ponerlo bien, que Derecho, como, sí. como todavía no están sin coser estas.
queda precioso. Entonces, bueno, ya lo veis, lo espectacular que queda. Y luego, si además queréis completar el look, podéis coger del mismo tejido, en este caso es el mismo microplisado, simplemente así un rectángulo, cada uno lo podéis hacer al largo y al ancho que os guste, y con el servilletero que había sobrado podemos jugar con él para, bueno, pues para hacer o bien un envolvente o bien una falda pareo. Lo meteríamos, que aquí ya es muy gordo, y lo podemos poner, bueno, sobre el collar. Vamos a buscarle el centro, ahí, y se puede poner así un poco de lado y hacer el envolvente. Fijaros qué bonito queda. Esta sería una forma. Y luego, sobre todo, cada uno podéis jugar como más os guste. Así también para el escote, también podía quedar muy bonito. Un lazo. Claro, ponerlo más como en el centro, ¿no? Bueno, pues si queréis vestir más el conjunto o hace más frío, lo podéis utilizar así también. Y luego la falda. Vamos a ponerlo así del lado izquierdo. Le haríamos aquí un nudito, metemos el servilletero y luego ya le hacemos el nudito. Lo ajustáis bien para que no se caiga. A mí me gusta con la cintura alta, luego ya cada uno como quiera. Y bien ajustadito. Y ya tendríais lo que es la falda pareo. Bueno, aquí se ve la etiqueta que hace muy fea, habría que quitarla. Y podéis ver aquí también el otro perfil. Qué bonito queda también, ¿verdad? Sí, de falda. queda precioso. Me encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso para todos.